durante este 2026 hemos de buscar la unidad en el Espíritu Santo. Todos nosotros, hermano, como un pueblo, como una iglesia. Y de ahí se desprende que iniciando con este tema de este 2026, el Señor haya puesto en mi corazón hablar acerca de lo que conocemos, o tal vez algunos conocen, tal vez otros no, la palabra sinergia. Si usted no conoce o no ha escuchado de la palabra sinergia, yo quiero explicarle. La palabra sinergia es una metodología, un método usado a nivel de muchas empresas, a nivel secular, en donde el fin y el propósito es conjuntar a sus colaboradores para alcanzar un objetivo, y esto produce también no solamente que al alcanzar un objetivo, sino que se va multiplicando la empresa como tal o el objetivo como tal. En pocas palabras, la sinergia es un trabajo en equipo de dos o más en cooperación o colaboración, buscando juntos un mismo objetivo. Si esto funciona a nivel secular y nos vamos como referente a nivel espiritual, la palabra de Dios, la Escritura, nos lleva, hermano, a entender que Dios también es un Dios que hace sinergia. Es un Dios que busca hacer equipos de trabajo. Que Dios ha diseñado un pueblo y una iglesia con un fin, con un propósito, con un objetivo, en donde todos nosotros estamos involucrados. No hay uno en este lugar, en esta mañana, o en cualquier lugar en donde se esté alabando y adorando a Dios y que haya creído en Jesucristo como su Salvador, que esté por casualidad, que esté en este mundo solamente porque Dios lo puso como, no sé, como alguien más dentro del montón. No, todos hemos sido llamados, escogidos por Dios con un propósito. Amén. ¿Usted lo cree? Muy bien, si usted lo cree, entonces vamos bien. Somos parte de esta intencionalidad de Dios. En el mundo espiritual, el lado positivo de la sinergia es la comunidad. La comunidad quiere decir la cualidad de algo que tienen en común. Nosotros somos una comunidad cristiana llamada Iglesia Eterna Alabanza, en donde Dios, en su gran propósito y planes perfectos, estableció en este lugar el templo para que todos vengamos aquí a alimentarnos de la palabra, a adquirir conocimiento, pero también al mismo tiempo hacer un equipo de trabajo. Una iglesia en conjunto, una comunidad que tenemos por ende las mismas cualidades, los mismos intereses, los mismos objetivos. Ninguno de nosotros tiene otro propósito en esta tierra. Hacemos iglesia, somos comunidad y estamos sometidos, sujetos ante una voluntad divina que es la voluntad de Dios. Ok. Dios nos ha llamado para unir fuerzas, esfuerzos a todos para cumplir con ese objetivo. No importando, hermano, no importando, y escuche esto porque esto es parte
de lo que el enemigo utiliza muchas veces para minimizar el impacto que pueda traer una iglesia unida. Muchas veces el enemigo utiliza en el cristiano el minimizar sus cualidades como hijo de Dios, el minimizar los dones o los talentos que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Usted tiene un don, usted tiene un talento. ¿Sabe qué es un don y es un talento? El talento es lo que nosotros traemos por naturaleza. El don es que viene, es el regalo que viene de parte de Dios. Entonces, sus talentos, juntamente con los dones, con el don de Dios, haciendo sinergia, nos convierte a nosotros en una herramienta útil para el ejercicio de la obra del Señor. Yo puedo tocar ahorita el piano, pero no tengo el talento. Entonces, como no tengo el talento, mejor no lo toco. Porque si no, entonces en vez de salir una armonía, solamente van a salir sonidos agudos o graves ahí y no vamos a entender nada. Entonces todos nos conjuntamos bajo el propósito de Dios. Y para eso entonces necesitamos, hermano, la ayuda, la presencia del Espíritu Santo. Todos nosotros. Es que la presencia del Espíritu Santo la tiene que buscar solamente el pastor, los ancianos, los ministros de alabanza, los que ministran a través de un instrumento. No, hermano. La presencia del Espíritu Santo la tenemos que buscar todos nosotros. Tenemos que buscar la unidad con el Espíritu de Dios todos los días, la iglesia. Tenemos que buscar como iglesia la llenura del Espíritu Santo todos los días, hermano. Hay veces estos vasos se van vaciando, hermano. Y necesitamos llenar con la presencia constante del Espíritu de Dios para lograr alcanzar los objetivos por el cual Dios nos escogió. Yo no sé, pero yo creo, suena así como contradictorio, ¿verdad? Ese juego de palabras. Yo creo que Dios no se equivocó conmigo, ni con usted. O habrá alguno que pueda decir en esta mañana o allá en sus casas, a donde quiera que nos escuchan, es que Dios se equivocó conmigo porque yo no nací para esto. Todos hemos sido escogidos por el ojo y la mano de Dios. Y Dios no se equivoca. No se equivoca. Por lo tanto, dentro de esos procesos que Dios ha traído durante muchos años, según la palabra de Dios, que vamos a ir a la palabra de Dios allá en San Juan capítulo 14, versículo 15 y 26. San Juan 14 y 26. Dice así, leo para ustedes, hermanos. Si usted me quiere seguir a través de la escritura, también está acá en el monitor, en la pantalla. Dice así, del 15 al 23 vamos a leer. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, la promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El 19. Todavía un poco, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis.
Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Cómo se llama esto? Sinergia, unidad, conjunto, grupo, juntos. ¿Quién está con nosotros? El Padre. ¿Quién está con nosotros? El Hijo. ¿Quién está con nosotros? El Espíritu Santo. Más usted. Somos mayoría, hermano. Somos mayoría. Entonces, haciendo sinergia podemos alcanzar grandes proezas y hacer grandes proezas en Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la mayoría con nosotros, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De ahí es donde nosotros tenemos que tener, valga la redundancia, la perspectiva en Dios del por qué Dios nos escogió y para qué nos trajo a este lugar. No es una casualidad. No es algo pasajero, porque Él dice, y estaré con vosotros para siempre. Jesús está despidiendo de sus discípulos. Les está diciendo, en poco tiempo ya no me van a ver más. En poco tiempo yo me voy a ir. Pero sabe una cosa, yo no los voy a dejar huérfanos, dice el Señor. Voy a orar al Padre para que Él envíe al Espíritu Santo. Para que Él envíe al Espíritu de Dios. ¿Con qué fin? Bueno, con un fin y un objetivo ya que nosotros conocemos. El Espíritu Santo cumple una tarea muy importante en nuestra vida, que es guiarnos en nuestro caminar, que es ayudarnos en nuestro caminar, que es aconsejarnos en nuestro caminar. Pero también muchas veces el Espíritu Santo nos toca a la puerta del corazón y nos dice, hay algo que no está bien. Amén. Hay algo que no camina bien. Y quizás dentro de esas cosas que se nos van olvidando es que debemos de estar buscando la unidad con el Espíritu constantemente. Es tomarlo en cuenta en todas nuestras decisiones. Amén. ¿Sabe cuántas personas muchas veces tienen decepciones en la vida? ¿Sabe por qué muchas personas cometen tantos errores en la vida? Y se equivocan. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? ¿Lo digo o no lo digo? Hay momentos en que el Espíritu Santo nos dice, mejor no diga nada. Hay veces que el Espíritu Santo nos dice, es tiempo de hablarle a esa persona. Pero cuando hay esa unidad entre el Espíritu Santo, Dios y nosotros, mientras tengamos nosotros los oídos abiertos, sensibilizados a la voz del Espíritu, que yo sé que usted conoce la voz del Espíritu, cuando Él nos habla, cuando Él muchas veces nos dice, no vayas. No es que no vaya a la iglesia. El Espíritu Santo nunca le va a decir eso. No vaya al templo. No, eso no lo dice el Espíritu Santo. Eso lo dice el enemigo. De algo nos está librando el Señor. Pero eso pasa cuando mantenemos una relación tanto vertical como horizontal con el Espíritu Santo. Cuando usted lo reconoce, cuando usted sabe que es Él el que le está hablando, cuando nosotros sabemos que es Él el que nos está tratando de llevar por la senda correcta, cuando es Él el que nos está corrigiendo de nuestros malos pasos. Y yo decía por la mañana, el 31 de diciembre todo el mundo saca el lapicero y la libreta, ¿verdad? Cuaderno en blanco y empezamos a apuntar. Este 2026, este es mi proyecto. Voy a comprar una casa. Mi proyecto es, voy a cambiar el carro. Mi proyecto es, voy a viajar más. Mi proyecto es, voy a cambiar de trabajo. Mi proyecto es, pero ese es su proyecto. ¿Y dónde entra Dios en sus proyectos? ¿Cuánto le decimos, Señor, no voy a volver a mentir? Señor, voy a ir más al templo. Señor, este año
El pastor dijo que era un tiempo de unidad en el Espíritu. Lo voy a buscar más y lo voy a conocer más y me voy a acercar más a la palabra para que el Espíritu me enseñe. Lo otro no está mal. Está bien soñar con una casa, con un carro, con viajes, con cambio de trabajo. Está bien. Pero está mucho mejor cuando nosotros involucramos al Señor en todas estas cosas y hacemos una sinergia espiritual y entonces estamos balanceando el asunto, ¿verdad? Porque Él es importante en nuestras vidas. La palabra dice que Él prometió darnos el Espíritu para que el Espíritu nos corrija, para que el Espíritu nos enseñe, para que el Espíritu nos instruya, para que el Espíritu Santo nos lleve al conocimiento del Padre. ¿Sabe? Hay veces, hay momentos en que hay personas cuando se les dice el Espíritu Santo tiemblan. Es que el Espíritu Santo tiene que estar en su vida, está en usted. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña hasta lo profundo de los pensamientos, hasta lo más íntimo ahí, donde nadie ve, Dios sí ve. Lo que nadie sabe, Dios sí lo sabe. Y por eso acercarse al Espíritu Santo es así como decir, ay, como que me da miedo, como que mejor no, porque después me va a desnudar algo que tengo ahí escondido dentro de mí. Entonces, por lo tanto, mejor quédese ahí queditico y contritan al Espíritu de tal forma, hermano, que el cristiano se va secando y se va secando y se va secando. Pero no, hermano, no tenga miedo. No hay que tener miedo, no hay que tener miedo del Espíritu Santo, porque Él es nuestro amigo, nuestro consejero. Lo necesitamos para poder cumplir con la tarea que Dios nos ha encomendado. Lo necesitamos, hermano, para que Él nos lleve al conocimiento pleno de la voluntad de Dios. Jesús dijo, ya no voy a estar más entre ustedes, ahora voy a estar en ustedes. Aquí está el Señor a través del Espíritu Santo. Yo voy a estar en ustedes. Y todos nosotros los que levantamos una vez la mano y dijimos, te acepto como mi Señor y mi Salvador, a partir de ese momento el Espíritu Santo vino y nos bautizó con su presencia y vino a hacer habitación en nosotros. Pero esa es la primera parte. La otra parte es que ahora tenemos que darle lugar al Espíritu Santo, que es el que va a llevar nuestra vida, que es el que va a dirigir nuestra vida. Es el decir, yo renuncio a mí mismo y entonces ahora le doy el control al Espíritu Santo para que Él haga conmigo lo que Él quiera. Tengo que menguar yo para que Él crezca. Tenemos que menguar nosotros para que Él vaya acrecentando en nosotros cada vez más. Y sabe, hermano, cuando usted comienza a caminar en la presencia del Espíritu Santo, hasta usted aplaude diferente cuando alaba al Señor. Cuando experimentamos la presencia del Espíritu Santo en la casa de Dios, cuando estamos haciendo sinergia, entonces, hermano, la presencia de Dios comienza a moverse y comienza a tocar las vidas. Y usted comienza a sentir como que algo le incomoda, como que un escalofrío, como algo que le quema. Cuando la presencia del Espíritu Santo se le da lugar en la vida de una persona, de un creyente, hermano, las cosas internas comienzan a cambiar. Por eso es que necesitamos su presencia. Porque si no, nos volveríamos cristianos apáticos. Si no, nos volveríamos cristianos conformistas. Vengo y salgo como entré. El Espíritu Santo está en medio de la alabanza de su pueblo, en nuestras vidas. Porque usted es un instrumento, un templo donde el Espíritu Santo habita. ¿Y sabe qué es lo que provoca que usted alabe a Dios? Con esa libertad que cuando usted brinca y salta y se mueve y levanta las manos y no importa quién lo está viendo y está cantando y no se preocupa cómo está cantando porque tal vez va en re, pero no importa. Porque el Espíritu Santo le está motivando a alabar a Dios y usted siente esa necesidad de alabar a Dios, y cuando usted se da cuenta cae de rodillas delante de la presencia de Dios y es ministrado por la presencia de Dios cuando el Espíritu Santo toma el lugar que le corresponde en su vida.
Por eso es que necesitamos su presencia, hermano. Y por eso es que debemos de anhelar su presencia. Porque todos nosotros externamos lo que somos. ¿Sabe qué dice la Escritura? De la abundancia del corazón. Ay, ay, ay. De la abundancia del corazón expresamos lo que hay ahí dentro. Y cuando vamos a decir algo incorrecto, ¿recuerda la lista de diciembre del 31? No me voy a volver a enojar. El primero, a las 10 de la mañana que se levantó, ya se enojó porque la panadería estaba cerrada. Ese panadero vagabundo. Te dijo que no se iba a enojar, hermano. ¿Te lo dijo? Una X, póngale ahí a la lista. Pero hay que levantarse y seguir intentándolo. La sinergia significa, hermano, y en esto cuando les hablaba ahora por la mañana, les decía, hermano, me acordé de una anécdota en donde un aeropuerto se quedó sin luces en la pista, en todo el sector. No había luces por ningún lado. Venía un avión a alta altura, ya estaba pidiendo permiso para aterrizar y lo único que les quedó fue el radio de la comunicación, el medio de la comunicación. No pueden aterrizar todavía, manténgase, tenemos problemas con la luz, no puede ver la pista y puede provocar un accidente, mejor manténgase ahí, manténgase dando vueltas ahí en círculo, ¿verdad? Que es lo que le hacen a uno, dar vueltas en círculo cuando no puede aterrizar. Y entonces llaman a todos los profesionales, a los técnicos, a los de operaciones, a los eléctricos, al dueño, al representante, al presidente o al administrador del aeropuerto. Estamos en problemas, tenemos un avión en el aire con 300 pasajeros, no puede aterrizar y no tenemos luz por ningún lado. ¿Qué hacemos? Y ahí estaban tratando de corregir el problema unos con otros. Había un señor limpiando ahí humildemente, escuchando ahí, ¿verdad? Lo que estaba pasando y se acerca y le dice al administrador del aeropuerto, yo tengo una idea. Lo vuelve a ver así el administrador y le dice, no creo. Déjenos trabajar. Sigue trabajando, siguen tratando de buscarle solución al problema y se vuelve aquel señor y le dice, disculpe, yo tengo una idea para que ese avión aterrice y solventar el problema de manera momentánea. Y entonces se acerca otro de los que estaban ahí, de los de jerarquía, y le dice, ¿por qué no lo escuchamos? Escuchémoslo. ¿Cuál es la idea? A ver, cuéntenos. Nosotros tenemos 25 empleados, dice, de limpieza aquí en el aeropuerto en este momento. Tenemos 25 cochecitos de esos donde se echa el agua para andar trapeando, ¿verdad? Por todo el aeropuerto. ¿Por qué en vez de agua no le echamos gasolina a cada uno de esos de esos aparatitos? Y ponemos dentro de ellos el palopiso que cada uno usamos para limpiar y las escobas. Y nos vamos a una distancia considerable, uno detrás del otro, hacemos 2 filas, encendemos eso con fuego y desde el cielo se va a ver la pista. Y entonces dice el administrador del aeropuerto, qué excelente idea usted ha tenido. Vamos todos juntos, todos, el de la radio, el administrador, el ejecutivo, los técnicos, todos, agarren una escoba porque vamos a ir juntos a darle luz para que el avión aterrice en la pista. De eso se trata, hermano. Aunque todos no tenemos las mismas capacidades intelectuales, aunque tal vez todos no tenemos la misma disposición con respecto a tiempos y otras cosas, todos somos útiles en los propósitos divinos, en las cosas de Dios. Ninguno puede decir, yo no sirvo para nada, ya la verdad es que no. Que lo arreglen otro, que se estrelle ese avión, por sí. Ninguno de mis familiares vaya arriba. ¿Sabe que hay personas dentro de las iglesias así, con esa actitud de que
¿Cómo es eso de que unidad en el Espíritu? ¿Cómo es eso de que buscando? Búsquela, métase, pruebe y verá cómo las cosas en la vida suya comienzan a cambiar. Cómo en la vida mía han venido cambiando, cómo en la vida de muchas personas las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque le hemos dicho al Espíritu Santo: yo quiero ser útil en la iglesia, a como normalmente le llamamos, ¿verdad? Al templo. No importa si es barriendo, no importa si es limpiando, si es orando. Ocupamos mucha gente orando. ¿Cuántos quieren ser parte del grupo? Ay, que la oración es tan... La oración es lo más maravilloso, hermano, que Dios estableció en la palabra y nos dejó como herramienta para que las cosas pasen y sucedan. Lo que pasa es que nosotros necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios para que nos enseñe a orar. Y cuando nosotros empezamos a vivir esas experiencias con Dios a través del Espíritu Santo, a través de la oración, hermano, usted no sabe lo que tiene a su alcance. Ahí es donde las cosas suceden. Recuerdo hace muchos años que le decían a uno: Pastor Juancito, mire, trapa, a ver, usted quiere servir, enséñeme las rodillas, a ver si tienen callo. Vamos a ver, sí, era una prueba. Enséñeme las rodillas, a ver cuánto ora usted. Porque ahí están marcados, hermano, los tiempos de oración. Ahí están marcados los tiempos de comunión con Dios. Ahí están marcados los tiempos de intimidad con Dios. Necesitamos la intervención divina de parte de Dios. Juan 15, 4 y 5, hermano, para que me acompañen. Ahí está cerquita. Lo tienen, dice: permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, mire, hermano, hay personas que pueden ser muy intelectuales. Hay personas que pueden tener la pared llena de títulos, hermano. Y póngale los nombres que usted quiera, tanto secular como a nivel a nivel personal, a nivel espiritual. Pero si no tiene la presencia del Espíritu Santo, de nada le sirve. Si usted agarra una escoba para barrer la iglesia, hermano, necesita la presencia del Espíritu Santo. Si usted agarra este teclado, este instrumento, y comienza a tocarlo, usted y yo, cualquiera que sea, necesita la presencia del Espíritu Santo de Dios. Hermano, si a usted lo seleccionan para hacer cualquier trabajo, acomodar bancas, lavar platos, sea que agarre un micrófono aquí al frente, sea que agarre una Biblia para que vaya a evangelizar allá afuera, todos nosotros necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Porque si no tenemos la presencia del Espíritu Santo, de nada sirve. Sin mí, dijo Jesús, nada pueden hacer. Y nada es nada. No es por intelectos, no es por capacidades, hermano, no es por estatus social. Esto es, hermano, por la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona. Y ahí lo deja muy claro: el que permanece en mí y yo permanezco en él, dice la palabra, ¿qué va a hacer? Va a llevar mucho, ¿qué? Mucho fruto, mucho fruto, mucho fruto. Sin la presencia del Espíritu Santo, hermano, no vamos a llevar mucho fruto. Yo le hablé a un árbol un día y le dije al Señor que estaba a la par mía:
le dije así: si este árbol no da fruto este año, lo corto porque me está quitando espacio. Mire, hermano, cualquiera diría, 7 meses después tenía 4 retoños de fruto. Y yo le dije: ¿y por qué tan poquito? Porque seguro el árbol me hubiera dicho: usted dijo que era fruto, no me dijo cuántos. Pero yo sé que a través de ese fruto va a dar más fruto, porque esa es la primera cosecha, y va a dar más y más y más y más. Y Dios quiere que nosotros llevemos mucho fruto. Eso es lo que Dios quiere. Yo no sé qué usted quiere. Eso se llama sinergia. Dios conmigo, yo con Dios, al servicio de la iglesia. Marcos 3, 24 y 25. Estas son las cosas que pasan, hermano, cuando nosotros no estamos en esa misma sintonía con el Espíritu de Dios. ¿Qué dice Marcos 3, 24 y 25? Vamos a ver. Dice así: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y vean lo que enfatiza el escritor a través de el Espíritu Santo, a través del escritor. Hace 2 referencias. Habla de un reino, algo muy grande, primeramente. Habla de lo macro, lo más grande, un reino, un país, una nación. Si un reino está dividido entre sí, no prevalece, hermano. No hay victoria. Ahora vamos a lo más pequeño. Una casa, una familia, un matrimonio. Dividido entre sí, hermano, tampoco prevalece. Si la iglesia está separada del Espíritu, si la iglesia está separada de Dios, si la iglesia no está unida a Dios, no prevalece, hermano. No gana victorias. No alcanzamos objetivos, no alcanzamos metas. Los proyectos van a ser proyectos solamente para pegarlos ahí en la pared, hermano, o para pasarlos aquí por la pantalla. Pero la iglesia, toda la iglesia, el cuerpo de Cristo, tenemos que estar también nosotros sometidos, enfocados, llevados, hermano, por el Espíritu a cumplir los propósitos cuando estamos unidos, hermano. Y les decía anteriormente, el enemigo anda por ahí, por las sillas, hermano, tratando de destruir, de separar lo que Dios está tratando de unir. Por un lado se está uniendo la iglesia, por otro lado se levanta el enemigo y les dice: esto no me sirve, porque esta iglesia se está fortaleciendo, porque Eterna Alabanza está creciendo, porque Eterna Alabanza está cumpliendo con el propósito de Dios, porque Eterna Alabanza se está uniendo el pueblo para alcanzar el objetivo divino. Yo necesito separarlo, destruirlo y dividirlo. Y nosotros como hijos de Dios debemos de tener el discernimiento espiritual para saber cuando hay alguien por ahí que me quiere frenar en el propósito de Dios. Ah, no, pastor, es que, hermano, es que eso no pasa en la iglesia. Sí pasa, hermano. El enemigo anda por ahí como león rugiente dentro de la iglesia. A uno les hace piojito aquí, hermano, sentados en las sillas ahí. A otros los pone con el espíritu de crítica. Esa hermana que se cree, está llegando nomás y vea. Ahí está. No está afuera, afuera hay un montón. Afuera hay muchos, pero ellos no tienen al Espíritu Santo.
La iglesia sí tiene el Espíritu Santo y tenemos que estar preparados, listos, unidos para guardar la espalda del hermano y de la hermana y del pastor y de la pastora y de los líderes, y nosotros enfocarnos solamente en seguir la línea que Dios estableció para alcanzar el objetivo. No importa quién se quede, no importa quién diga que no, no importa quién no quiera, porque habrá alguien que no quiera. Habrá alguien que no quiera, hermano. Y esto es voluntario, Dios no obliga a nadie, lo puede hacer, pero no lo va a hacer porque Él es todo un caballero. Dios no va a obligar a nadie, pero los que estamos ahí, hermano, metidos, recuerdan cuando empezó lo del COVID, hagan burbujas ahí, ¿verdad? Familia en burbujas. Bueno, nosotros estamos como una iglesia metidos en una burbuja. Aquí donde nosotros nos protegemos y aquí hacemos sinergia nosotros. Y no importa si son 2 o 3 o 4 o 5, vamos a hacer sinergia con 2, con 3, con 4 o con 5, porque ahí es donde Dios va a enviar bendición y vida eterna. Cuando 2 o 3 se pongan de acuerdo. Y abra sus oídos, hermano. Donde 2 o 3 se pongan de acuerdo, ahí va a estar el Señor. Cuando usted entra por esa puerta, yo entro por esa puerta. Y aquí habemos más de 2 y más de 3 en esta mañana. Gracias a Dios, tenemos que entrar a ponernos de acuerdo. ¿Qué venimos a hacer al templo, hermano? Primeramente, hacer coinonía, comunidad. Comunidad. ¿Sabe qué significa la comunidad? Que tenemos algo en común. ¿Qué es ese algo que tenemos en común? Que somos hijos de Dios, sí. Que somos hermanos, sí. Que venimos a alabar a Dios, sí. Que venimos a recibir de Dios la bendición, sí. Todas esas cosas las tenemos en común. Y por lo tanto, cuando venimos por la puerta, tenemos que entrar dispuestos a recibir de parte de Dios lo que Él tiene para nosotros hoy. Y cuando la presencia de Dios se está moviendo, hermano, ¿nosotros qué hacemos? Glorificamos y alabamos el nombre del Señor, porque algo pasa, hermano. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, algo pasa. Cuando Cristo pasa por un lugar, algo sucede, hermano. Y Él lo prometió también, que donde 2 o 3 estuviéramos reunidos, Él iba a estar ahí, hermano. Su presencia. Salmo 127:1 habla acerca de lo que puede producir, hermanos, si Dios no es el centro en una congregación, en una vida, en una familia, en un hogar. Si Dios no edifica la casa, se trabaja en vano. El esfuerzo humano no es suficiente. Necesitamos la fuerza que viene de Dios. ¿Cuántas personas caen, hermano? Pero el problema no está en caer, porque cualquiera de nosotros puede tropezar y puede caer. El asunto está en levantarse nuevamente. Pero hay quienes caen y no se levantan. ¿Sabe por qué? Porque lo están haciendo en sus propias fuerzas. Porque no le están dando espacio a Dios a través del Espíritu Santo para renovar sus fuerzas, para restaurar su vida, para levantar su vida, hermano. Y de ahí se desprende que no se pueda levantar. Hay personas con problemas de adicción allá en la calle, muchos, que están luchando en sus fuerzas y por eso no lo pueden lograr. Yo conozco personas que están metidos con Dios, metidos con Dios, metidos con Dios, metidos con Dios, metidos con Dios. No pierden un instante, metidos con Dios. Y Dios los ha levantado y los ha sacado de ahí, de la inmundicia, del pecado, del vicio, de las drogas, del alcoholismo. Hermano, familias restauradas, matrimonios restaurados, hijos traídos nuevamente. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios es el que puede hacer todas estas cosas. Cuando hay corazones que se unen, no es lo mismo que una persona que esté aquí y diga, hermano, puedo orar por mi familia, a que hayamos 25 que nos unamos para orar en pos de la familia de la hermana.
La unidad hace la fuerza, hermano. La unidad, hermano, produce grandes cambios. La unidad, hermano, es necesario en el pueblo de Dios porque Dios nos trajo para permanecer unidos. Dios no llamó, y tal vez en esto, como les dije, algunos por la mañana, tal vez los más jóvenes no conozcan, pero los más viejitos sí. Dios no llamó a llaneros solitarios. Es que yo no, que ore usted y yo voy a orar por allá. Vea, hermano, mejor quédese usted por aquí en este grupito y yo me siento por allá. No, hermano, veas que en este proceso, en este proyecto yo no me voy a meter, pero yo voy a estar por ahí orando, ayudando lo que pueda. No, hermano. En la unidad, una iglesia unida marca diferencia, hermano. Una iglesia unida con la ayuda y la intervención divina, hermano, hace grandes proezas, hace grandes cosas. Hay un barrio allá afuera, hay un sector donde usted vive que necesita, hermano, una persona, un hijo de Dios con el poder del Espíritu Santo, orando, clamando, buscando presencia de Dios para decir: Señor, aquí estoy interviniendo por mi nación, por mi país, por mi ciudad, por mi barrio, por mi casa, por mi iglesia, por mis hermanos, por el pastor, por los líderes. Pastor, pero ¿por qué habla de oración si a mí eso la verdad me cuesta? Sí, yo sé, no es fácil. A mí también me cuesta hay veces. Pero cuando pienso en todos los beneficios que eso trae para mi vida espiritual y para mi vida familiar y para mi vida comunitaria y para mi vida y para la vida de muchas personas, hermano, entonces, aunque hay veces no hayan ganas, aunque hay veces no hayan fuerzas, hay que hacerlo. Para eso viene el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros, a renovarnos en nuestras fuerzas. El proyecto, hermano, de este año es unidad en el Espíritu. Pero hay una responsabilidad de la iglesia más allá de eso, que es la gran comisión. El fin de todo proyecto a nivel de iglesia tiene que ir enfocado en ganar almas para Cristo, en ir a predicar la palabra, en ir a tocarle la puerta al que está enfermo y decir: yo vengo en el nombre de Jesús porque yo tengo la unción del Espíritu Santo y vengo a poner las manos sobre el enfermo y yo sé que Dios lo puede sanar, que Dios te puede levantar, que Dios puede hacer grandes cosas conforme a su voluntad. Yo lo puedo hacer. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios, dijo Jesús. Bueno, el profeta Isaías dijo: está sobre mí porque me ha ungido, hablando acerca del Mesías, hablando acerca de Jesús. Pero dijo Jesús: de lo mío es lo que yo les voy a dar a ustedes, de lo que yo tengo es lo que yo le voy a pedir al Padre que le dé. La unción del Espíritu, el mismo que lo levantó de la tumba, el mismo que levantó a Lázaro, el mismo que puso al cojo a caminar, el mismo que le devuelve vista a los ciegos, es el mismo Espíritu que está en nosotros. No sé si usted lo conoce. Creo que sí. Pero no es por casualidad. Es porque el Espíritu Santo, hermano, es el único que puede traer a conciencia al hombre de su estado. Es que esto se usa para los inconversos. No, es también para nosotros como iglesia. Y que tenemos que hacer una retrospección, vernos hacia adentro, hermano. Véase para adentro. Muchas veces es buena la práctica por las mañanas, por las tardes o por las noches y decir: ¿cómo estoy yo en mi nivel espiritual de la presencia de Dios? Si queremos unidad, todos juntos tenemos que trabajar en esa área importante. Ver cómo estoy yo, cómo está mi nivel de batería espiritual. Si me pone el Señor en una pesa, en una romana, ¿hacia dónde se declina la romana? ¿Hacia la parte espiritual o hacia la parte que nos falta? ¿Cuál es la parte que nosotros tenemos que analizarnos? Si no es buscar cómo estoy de la presencia de Dios. Cuando nosotros vemos las obras en la vida de un cristiano,
eso deja mucho que decir. Si tiene presencia de Dios, si tiene presencia del Espíritu Santo, o necesita recargar baterías. Apenas el pabilo dice que humea, pero hay esperanza, porque todo el tiempo, todos los días hay esperanza. Apenas hay así como un sentido de querer hacer, pero ahí estamos en el sentir. Bueno, hay esperanza. Hay esperanza para nosotros, hermano. Hay esperanza para usted. Este 2026 sería un proyecto de vida espiritual. Quiero conocer más del Espíritu Santo. Quiero conocerte más, Espíritu de Dios. Quiero tener esas mañanas, esas madrugadas contigo. Y usted no me lo está preguntando, pero yo se lo voy a contar. Desde las 2 de la mañana estoy despierto, hermano. No he podido dormir, porque el Espíritu me ha estado inquietando, porque uno, hermano, en la disciplina de servir al Señor, hay veces nos ponemos nosotros en la pesa también. Señor, ¿qué necesito decirle al pueblo? Yo no quiero hablar cosas que sean de mi conocimiento, que sean de mi sabiduría humana. Yo quiero hablar palabras que vengan dirigidas por tu presencia. La palabra dirigida por la presencia de Dios va a generar un impacto en la vida de la persona, del oyente, del cristiano y de las personas que escuchan. No es solamente hablar o decir por decir, es buscar la presencia, la unidad con el Espíritu. Porque como dijo Moisés, si tú no vas conmigo, no, yo no voy a ti. Y tenemos un modelo, hermano, a seguir. Está en Hechos capítulo 2. Y vamos rápidamente porque el tiempo aqueja, el tiempo avanza. Y no nos podemos ir sin leer esta palabra que el Señor tiene para nosotros hoy. Hechos capítulo 2. Muchos le llaman la iglesia primitiva, muchos le llaman la iglesia del primer siglo, pero yo le llamo la iglesia modelo. Es una iglesia ejemplar, hermano. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y el hermano decía al principio, no es lo mismo estar juntos que estar unánimes. Usted puede estar en este momento aquí, pero su mente puede estar volando en los frijoles que dejó puesto en la casa. Entonces no hay unanimidad. La unanimidad quiere decir todos en una misma cosa. Entonces todos estamos en una misma cosa. Ellos estaban juntos unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daban que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ve el milagro, hermano, que puede hacer el Espíritu Santo. No solamente el hablar otra lengua, sino que el que escucha en su propio lenguaje. Ese es el milagro que está aquí. Habían de todas las nacionalidades, de todos los pueblos cercanos y lejanos, pero todos escuchaban la palabra en su idioma. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué estaban escuchando hablar? Las maravillas de Dios. ¿Qué tiene que hablar la iglesia, el mundo lleno del Espíritu Santo? Las maravillas de Dios. Hermano, por ahí nos encontramos gente que dice, ¿y cómo usted me puede asegurar que Dios existe? Por lo que Dios ha hecho en mí. Yo sé que Él existe.
de donde Dios me sacó, de donde Dios te trajo, de donde Dios te sacó ahí, de donde Dios te levantó, es porque Dios existe y el Espíritu también es real, porque si no hubiera sido por Él, ahí estaría todavía en el lodo cenagoso, envuelto en el pecado, en la mentira, en la lujuria. ¿Cierto? Todos nosotros. Pero ¿sabe que había una diferencia? Que esta iglesia permanecían juntos y tenían en común todas las cosas. Todas las cosas. Hermanos, es un año de unidad en el Espíritu. Todas las cosas las tenían en común. Todos hablaban el mismo idioma. Todos hacían la misma cosa y por lo tanto, como estaban juntos, unánimes, en un mismo sentir, en una misma intención, eran que pasaban las maravillas, eran que salían y veían, hermano, otros milagros, señales y prodigios. Porque estaban unidos, sinergia. Repartían lo que tenían unos con otros. No habían corazones egoístas. Ay, ay, ay. Cuando nos tocan la bolsa, ¿verdad? Hay veces, hermano. Necesitamos, hermano, pagar el terreno, necesitamos pagar. ¿A quién buscamos? A la comunidad, a la iglesia, a los hermanos, a los que estamos ahí en el mismo grupo de hermanos. Que hay una necesidad de una familia. ¿A quién buscamos, hermano? A la iglesia. Ellos compartían lo que tenían sin ningún problema, perseverando unánimes en el templo. En el templo. El templo. Todos juntos, unánimes, perseverando, perseverando. Y no era un templo como este, hermano, les decía, les contaba. Vieras que qué sorprendente. Dios nos dio la oportunidad de estar allá por Turquía y esas zonas, hermano, allá. Y nos llevaron ahí por el lado de Éfeso. Conocimos esa parte, hermano. Y el corazón de uno se compunge. ¿Sabe por qué, hermano? Cuando uno entra a ver los lugares en donde esos hombres se reunían y cómo lo hacían, sin importar, hermano, que su vida estaba en peligro de muerte. Y entra uno a aquel lugar, hermano, son piedras. Ahí se metían en lo más profundo, ahí se escondían, ahí alababan a Dios, ahí muchos se reconciliaban con Dios, ahí muchos se arrepentían de sus pecados, hermano, y eran salvos. Y nosotros tenemos la bendición de tener un lugar hermoso donde congregarnos, donde venir, cerca hasta de la casa, algunos, y no lo valoramos, hermano. Y decimos, ay, qué pereza ir a la iglesia. Tenían algo en común, dice, todos unánimes en el templo. ¿Sabe por qué era la unanimidad y por qué es la unanimidad importante, hermano? Porque si todos estamos en un mismo sentir, dice la palabra, en ese lugar es donde Dios envía bendición y vida eterna. Cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia está unánime, la presencia de Dios desciende, hermano, y todo lo que llega a ese lugar es bendición y vida eterna. Yo no sé si a usted le agrada la palabra bendición, pero cuando yo hablo de la palabra bendición, o cuando a mí me hablan de la palabra bendición y la escucho, sé que es la provisión que viene de parte de Dios, primero espiritual y después de todo lo demás que voy a necesitar, hermano. Todo lo demás que estamos poniendo delante del Señor que necesitamos, viene la provisión de parte de Dios. Cuando recibimos, hermano, decidimos unirnos como una sola iglesia, como un solo cuerpo. ¿Y sabe qué hacían? Alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. ¿Por causa de qué? Por causa de una iglesia unida con el Espíritu Santo y lista y preparada para salir a hacer la obra del Señor. Porque allá en el mundo, hermano, allá en el mundo necesitan mucho escuchar algo diferente. Hoy que se escucha guerras, Venezuela, Rusia, Asia, bombas,
¿cómo se llama? Muertes, asesinatos, hambres, cosas naturales que destruyen, tsunamis. Todo eso es lo que escucha la gente allá afuera, hermano. Sería bueno que escucharan algo diferente. A un hijo de Dios, a una iglesia que sale a proclamar las maravillas del Señor. ¿Qué era lo que escuchaban? Las maravillas del Señor. Unidad. Dios conmigo, yo con Dios. Vamos a salir, la iglesia juntas, orando, la iglesia juntas, buscando presencia de Dios. ¿Para qué? Para que la unción que está sobre nosotros, hermano, crezca, se pueda desarrollar y nos pueda llevar, hermano, al crecimiento espiritual, primeramente personal y luego al crecimiento como iglesia. Porque todas esas sillas que están vacías tienen un nombre. Y muchos están allá afuera y hay que traerlos. Dios puede mandar un ángel, claro, Dios lo puede hacer. ¿Verdad, hermano? Dios puede hacer que las piedras hablen si un hijo de Dios no quiere decir nada. Pero todavía estamos a tiempo, hermano. Nos unimos, hacemos sinergia. Todos los creyentes somos importantes y el llamado de Dios, por el llamado de Dios, todos los creyentes dependemos unos de otros. Somos importantes, hermanos, somos importantes, dependemos unos de otros. Nunca podemos decir, de esa agua no has de beber. ¿Verdad? Yo no necesito ese hermano. Todos necesitamos los unos de los otros, hermano. Y comentaba, mi esposa y yo hemos caminado por muchos lugares, hermano, y hemos andado por muchas iglesias, trabajando en la obra del Señor, por aquí, por allá, del norte, al sur, del este, al este del país, hermano. Y aquí estamos. ¿Por qué? Porque no es lo que yo quiero hacer. Lo que yo quiero hacer es la voluntad de Dios. Y si Dios nos trajo aquí, y si Dios lo estableció a usted aquí, y si Dios lo trajo y lo puso aquí, hermano, es porque Dios tiene planes y propósitos con usted y conmigo en este lugar. No hay otro. La comunidad o la iglesia es la manifestación tangible del reino de los cielos aquí en la tierra. Oramos, hermanos, porque ya el tiempo ha avanzado. Y queremos orar recordando, hermano, algunas palabras del apóstol Pablo que cita en Filipenses 3:19. Y nosotros iniciamos este año orando bajo este lema. Dijo el apóstol Pablo: olvida esta casa con tu presencia. Si hay alguno en esta mañana que necesita el favor de lo alto, el favor del cielo, dígale al Señor con toda libertad: ahí, ven y lléname con tu presencia. Enciende el fuego del don de Dios que hay en mi vida, en mi corazón. Te necesitamos para la obra que tú nos has encomendado, y como iglesia juntos, en un mismo sentir, en unanimidad, Señor, avanzar y alcanzar el objetivo que es la salvación de muchas almas. Úsanos, Señor, usa la iglesia. Si hay alguno en esta mañana que necesita a Jesucristo como el Señor de su vida, ahí donde se encuentra, solamente dígale a Jesús: ven a mi vida, Señor, yo te necesito, cámbiame, renuévame con tu espíritu, hazme libre de toda mentira,